Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las secciones cónicas. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver otras hipérbolas. Recordar que en el vídeo anterior vimos hipérbolas cuyos centros estaban en el origen. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver hipérbolas cuyo centro no está en el origen. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Y para ello, bueno, pues tenemos estas dos ecuaciones de aquí. Si no sabemos cómo llegar a ellas, bueno, pues repasar los vídeos anteriores. Simplemente hay que seguir la misma dinámica para llegar a esto de aquí. ¿Cuál es la diferencia de las ecuaciones anteriores? Bueno, pues ya vemos que el centro de las hipérbolas no está en el origen. Por eso aquí en el numerador tenemos x menos h, todo ello elevado a 2, y aquí tenemos y menos k y todo ello elevado a la 2. Ahora bien, esta de aquí es para cuando tenemos el eje transversal sobre la recta horizontal y es igual a k, o bien también puede estar sobre el eje x, pero ya vemos que su centro no está en el origen. Y esta de aquí, bueno, pues ya vemos que es para cuando el eje transversal está sobre la recta vertical x es igual a h. Bueno, pues también puede estar sobre el eje y, pero ya vemos que el centro no está en el origen. Bueno, pues sabiendo todo esto vamos a realizar unos ejercicios, pero antes de nada tenemos que tener presente una cosa. Ya sabemos que cuando tenemos ax elevado a la 2 más by elevado a la 2 más c es igual a 0, bueno, pues esto ya sabemos que hace referencia o bien a los círculos, o bien a las elipses, o bien a las hipérbolas, cuyos centros están en el origen. Si no están en el origen, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: ax elevado a la 2, más by elevado a la 2, más c por x, más d por y, más f, y luego todo ello, esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que cuando el centro no está en el origen, bueno, pues empleamos esta fórmula de aquí. Ahora, ¿cómo diferenciar si estamos con un círculo, si estamos con una elipse o si estamos con una hipérbola? Bueno, pues eso ya sabemos que si aquí tenemos los mismos coeficientes numéricos y tienen el mismo signo, bueno, pues ya sabemos que estamos hablando de un círculo. Ahora bien, si estos coeficientes numéricos tienen el mismo signo pero son diferentes, bueno, pues estamos hablando de una elipse. Ahora bien, si estos coeficientes numéricos son iguales o son diferentes, me da igual, pero tienen signos diferentes, bueno, pues estamos hablando de una hipérbola. Ahora bien, nos podemos encontrar con lo siguiente: podemos tener 2x al cuadrado menos 5y al cuadrado más, aquí tener 3x más 2y menos 55 es igual a 0. Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos una hipérbola, porque ya vemos que estos coeficientes numéricos, aunque sean iguales o sean diferentes, nos da igual, ya vemos que tienen signos diferentes. Ahora bien, cuando tenemos aquí el número positivo y aquí el número negativo, bueno, pues vamos a emplear esta fórmula de aquí. Ahora bien, si aquí tenemos el número positivo y aquí tenemos el número negativo, es decir, que tenemos lo siguiente: 5y al cuadrado menos 2x al cuadrado, bueno, pues si aquí tenemos el número negativo, tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Ahora bien, recordar que estos números, da igual que sean iguales, simplemente tienen que tener signos opuestos. Si tienen signos opuestos, estamos hablando de una hipérbola. Por ejemplo, podemos tener lo siguiente: x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, pues esto hace referencia a una hipérbola y no a un círculo. Para que haga referencia a un círculo, estos coeficientes numéricos tienen que tener el mismo signo. Bueno, pues simplemente quedaros con una cosa: que cuando este número es positivo, el de la variable x, bueno, pues empleamos esta fórmula de aquí, siempre y cuando este sea negativo, claro está. Ahora bien, si la y, el coeficiente numérico de la y es positivo y el coeficiente numérico de la x es negativo, bueno, pues empleamos esta otra fórmula de aquí. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Nos dice lo siguiente: que tenemos que encontrar los vértices, los focos y las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola siguiente, y tenemos que realizar su gráfica. Bueno, pues tenemos que llegar a esta fórmula de aquí. ¿Por qué tenemos que llegar a esta fórmula de aquí y no a la otra? Es decir, a y menos k, todo ello elevado a 2 entre b al cuadrado menos x menos h, todo ello elevado a 2 entre a al cuadrado es igual a 1. Bueno, pues porque ya vemos que este coeficiente numérico de aquí, bueno, pues ya vemos que es positivo y este de aquí es negativo. Ahora bien, como ya vemos que tienen signos opuestos, bueno, pues ya sabemos que hace referencia a una hipérbola cuyo centro ya sabemos que no está en el origen. Bueno, pues tenemos esta fórmula de aquí. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues ya vemos que el eje transversal, bueno, pues ya vemos que está sobre la recta horizontal y es igual a k. O bien está sobre esta recta, o bien ya sabemos que puede estar sobre el eje x, pero ya sabemos que su centro no está en el origen. Bueno, pues ya sabemos que estamos con esta fórmula de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Simplemente tenemos que encontrar
el centro de la hipérbola, tenemos que encontrar estas variables de aquí. Y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar c al cuadrado. Y no lo he dicho, pero para estas dos fórmulas que tenemos aquí, bueno, pues se sigue cumpliendo. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a continuar. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos que llegar a esta fórmula de aquí, es decir, tenemos que llegar de esta forma a esta forma de aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es localizar las variables x y las variables y. Y esto pasarlo al otro lado. Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de aquí ya sabemos que estos dos los podemos factorizar. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora ya podemos completar el cuadrado porque tenemos que llegar a un binomio cuadrado perfecto. Bueno, pues ya sabemos que 4 entre 2 es igual a 2, que elevado a la 2 es igual a 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para este de aquí, bueno, pues ya sabemos que 6 entre 2 es igual a 3, 3 por 3 es igual a 9. Bueno, pues aquí lo tenemos. Todo lo que sumamos en este lado lo tenemos que sumar en el otro lado. ¿Cuánto estamos sumando aquí realmente? Bueno, pues ya sabemos que estamos sumando 9 por 4. Bueno, pues aquí lo tenemos para que lo veáis mejor. Y en este lado, ¿qué estamos haciendo? Estamos restando 16 por 9. Bueno, pues aquí lo tenemos y lo he puesto así para que lo veáis mejor. Ya sabemos que lo que hacemos en un lado lo tenemos que hacer en el otro. Bueno, pues vamos a continuar. Llegamos a esto de aquí. Ya sabemos que esto lo tenemos que factorizar. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora, ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que restar entre 144. Bueno, pues ya vemos que 9 entre 144 es igual a 16 y que 16 entre 144 ya sabemos que es igual a 9. Bueno, pues aquí lo tenemos. A partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que esto pertenece al centro. Bueno, pues aquí tenemos la H, aquí tenemos la K. Bueno, pues aquí tenemos el centro. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues tenemos que encontrar A y tenemos que encontrar B para luego encontrar C. Recordar. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. A al cuadrado es igual a 16, o lo que es lo mismo, A es igual a más menos 4. Ahora bien, como el eje transversal está en una recta paralela al eje X, bueno, pues ya sabemos que va a variar la variable X. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente tenemos que sumar y restar. Bueno, pues aquí tenemos las dos coordenadas. A partir de aquí, bueno, pues ahora tenemos que encontrar B. Ya sabemos que B al cuadrado es igual a 9. Bueno, pues B es igual a más menos 3. Recordar que ahora estamos con el eje conjugado, que está en una recta paralela al eje Y. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como ya sabemos que va a cambiar la variable Y, bueno, pues simplemente tenemos que sumar y restar. Bueno, pues aquí tenemos las otras dos coordenadas, siempre y cuando teniendo de referencia el centro. Recordar que nos desplazamos a partir del centro hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, ¿cómo encontramos los focos? Bueno, pues antes de nada tenemos aquí las asíntotas. Recordar que se me había olvidado. Bueno, pues ya sabemos que las asíntotas es igual a esto de aquí, a más menos B entre A por X. Bueno, pues aquí las tenemos. Una vez que tenemos las asíntotas, bueno, pues simplemente tenemos que encontrar los focos. Recordar que estamos con esta ecuación de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores. ¿Cuánto vale A al cuadrado? Vale 16. ¿Cuánto vale B al cuadrado? Vale 9. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 16 más 9 es igual a 25. Bueno, pues eso es lo que vale C al cuadrado. ¿Dónde tenemos los focos? Bueno, pues ya sabemos que C es igual a más menos 5. Como está cambiando la variable X, recordar que tenemos el eje transversal en una recta paralela al eje X. Bueno, pues tenemos aquí las dos coordenadas correspondientes. Bueno, pues una vez que tenemos los vértices, una vez que tenemos los focos, una vez que tenemos el centro, una vez que tenemos estos puntos de aquí que corresponden al eje conjugado, y aquí tenemos, recordar, las asíntotas, bueno, pues con esto podéis realizar la gráfica, y eso os lo dejo a vosotros. Voy a darle un momento al pause, voy a dibujar aquí por encima la gráfica para que veáis cómo es, y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la gráfica de esta hipérbola que tenemos aquí. Aquí tenemos el centro. Recordar, aquí tenemos los vértices. Esto está tocando el vértice, que lo he hecho mal. Bueno, pues aquí tenemos los vértices. Aquí tenemos estos puntos que corresponden al eje conjugado, recordar, y aquí tenemos las asíntotas. A partir de aquí, bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que realizar las gráficas de las hipérbolas. Bueno, pues aquí las tenemos, ya sabemos que están entre estas dos asíntotas que tenemos aquí. Bueno, pues como digo, aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la ecuación de la hipérbola que tiene estos vértices de aquí y tiene estos dos focos de aquí. Bueno, pues recordar lo siguiente, que tenemos que llegar a X al cuadrado más BY al cuadrado más C por X más D por Y más F es igual
a 0. Bueno, pues tenemos que llegar a esto de aquí. ¿Cómo llegamos a esto de aquí? Bueno, pues primero tenemos que llegar a esto de aquí. Ahora, si os fijáis, bueno, pues estoy empleando la segunda ecuación, donde el eje transversal, bueno, pues ya vemos que está en una recta que es igual a x es igual a k. Es decir, una recta paralela al eje Y, recordar. Ahora, ¿por qué sé que hay que emplear esta de aquí? Bueno, pues porque ya vemos que aquí, ¿cuál es la variable que está cambiando? Bueno, pues ya vemos que es Y. Y aquí, con los focos, nos pasa lo mismo. Es decir, que aquí tenemos los focos. Bueno, pues ya vemos que está cambiando la variable Y y no está cambiando la variable X. Podemos sacar en claro que tenemos que emplear esta fórmula de aquí. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cómo llegamos a esto teniendo estos datos? Bueno, pues, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos los vértices. Bueno, pues aquí tenemos un vértice y aquí tenemos el otro vértice. Bueno, pues recordad que vamos a obtener más o menos esta hipérbola que tenemos aquí. Y aquí tenemos los focos. Bueno, pues recordar que aquí tenemos el centro. ¿Cómo encontramos el centro? Ya sabemos que es la mitad de este segmento que tenemos aquí. Bueno, pues si ya tenemos estas coordenadas, bueno, pues con estas coordenadas podemos encontrar el centro, que ya sabemos que está en la mitad del camino. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Podemos emplear o bien esta coordenadas que tenemos aquí o bien estas coordenadas que tenemos aquí, y lo mismo con los focos, porque ya sabemos que la distancia que hay desde este foco hasta el centro es la misma distancia que hay desde el centro hasta el foco. Bueno, pues simplemente tenemos que emplear la fórmula del punto medio. Bueno, pues tenemos estas dos vértices de aquí, pero como digo, podemos emplear también los focos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado para la variable X. Bueno, pues tenemos menos 4 más menos 4 entre 2 es igual a menos 4. Y para la variable Y, bueno, pues tenemos 2 más menos 4 entre 2 es igual a menos 1. Bueno, pues aquí tenemos las coordenadas del vértice. Y como digo, bueno, pues podríamos haber empleado también las coordenadas de los focos. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ahora tenemos que saber cuánto vale A y cuánto vale C. Y recordar que tenemos esta fórmula aquí. C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Bueno, pues con estas coordenadas que tenemos aquí que pertenecen a los focos, vamos a ver cuánto vale C al cuadrado. Y aquí, como tenemos los vértices, bueno, pues ya sabemos que esta vez hace referencia a la B. Recordad que estamos aquí. Aquí tenemos los vértices y no los tenemos en una recta paralela al eje X, sino que lo tenemos en una recta paralela al eje Y. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta vez los vértices hacen referencia a la variable B. Bueno, pues con los vértices obtenemos B al cuadrado, con los focos obtenemos C al cuadrado y luego despejando para A, bueno, pues A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Obtenemos A al cuadrado y luego ya simplemente lo sustituimos en esta ecuación de aquí para luego llegar a la ecuación de la hipérbola. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Para obtener B, bueno, pues tenemos que emplear estas coordenadas que tenemos aquí y también tenemos que emplear el vértice. Recordad que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos los vértices y aquí tenemos el centro. Bueno, pues ya sabemos que la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto es 2B. Tenemos que saber cuánto vale B y aquí recordar que también tenemos B. En definitiva, bueno, pues si averiguamos cuánto vale 2B, bueno, pues lo dividimos entre 2 y obtenemos B. O bien ya sabemos que como tenemos esta coordenada aquí y también tenemos las coordenadas de los vértices, bueno, pues simplemente sabiendo cuál es la distancia que hay desde el centro hasta este vértice o la distancia que hay desde este centro hasta este otro vértice, bueno, pues vamos a averiguar cuánto vale B. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como estamos con distancia, bueno, pues recordar que estamos con valor absoluto. ¿Cuáles son las coordenadas que se han empleado aquí? Bueno, pues aquí tenemos, recordar, el centro. Bueno, pues hemos empleado esta primera coordenada aquí que pertenece a este vértice. De aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la distancia que hay desde este punto hasta este vértice que tenemos aquí? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear las variables Y. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos menos 1, menos 2, como estamos con valor absoluto, bueno, pues tenemos el valor absoluto de menos 3, o lo que es lo mismo, 3. Bueno, pues podemos sacar en claro que B es igual a 3. Bueno, pues ya vemos que 2 por 3 es igual a 6. Bueno, pues ya vemos que la distancia total que tenemos desde este vértice hasta este otro vértice es igual a 6. Y ya vemos que la distancia que hay desde los vértices hasta el centro es igual a 3. Simplemente hemos averiguado cuál es la distancia que hay desde este centro hasta este vértice. De aquí, ¿cuáles son las coordenadas que tenemos en el centro? Bueno, pues tenemos estas. De aquí, ¿cuáles son las coordenadas que tenemos en este vértice de aquí? Bueno, pues tenemos estas. De aquí ya sabemos que simplemente tenemos que contar la variable Y. Bueno, pues tenemos lo siguiente, menos 1, menos 2 es menos 3, como estamos con valor absoluto, tenemos 3. Ahora bien, ¿cuánto vale C? Bueno, pues ahora tenemos que emplear estos focos que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos un foco, aquí tenemos otro foco, aquí tenemos
los vértices y aquí tenemos el centro. Simplemente tenemos estas parábolas de aquí, bien hecho, ya sabemos que pasan por el vértice. Bueno, pues aquí tenemos este foco, como digo, y aquí tenemos este otro foco. Ya sabemos que la distancia que hay desde este foco hasta el otro foco, bueno, pues tenemos 2C. Bueno, pues podemos sacar en claro que desde este foco hasta el centro, bueno, pues tenemos la distancia C, y que desde este centro hasta este otro foco tenemos la misma distancia. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la distancia que hay desde el centro hasta este foco y averiguamos cuánto vale C. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente, bueno, pues se emplea este foco que tenemos aquí, el que está en la parte de arriba. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el centro, ya sabemos que tenemos estas coordenadas de aquí. Aquí este foco ya sabemos que tiene estas coordenadas de aquí, esto es 3. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 1, menos 3. Bueno, pues tenemos menos 4. Y ya sabemos que como estamos con valor absoluto, bueno, pues esto es el valor de C. Recordar que esto mismo lo hicimos con otras elipses. Bueno, pues a partir de aquí nos falta A simplemente. Bueno, pues ¿cómo averiguamos cuánto vale A? Bueno, pues recordar que partimos de esta ecuación de aquí, despejamos para A al cuadrado, tenemos esto. De aquí, bueno, pues tenemos 16, que es lo que vale C, es decir, 4 por 4 es igual a 16. ¿Cuánto vale B? 3. Bueno, pues B al cuadrado es igual a 3 por 3 es 9. Bueno, pues tenemos 16 menos 9 es igual a 7. Bueno, pues podemos sacar en claro que A al cuadrado es igual a 7. Bueno, pues teniendo B al cuadrado y teniendo A al cuadrado, bueno, pues simplemente sustituimos los valores. Y recordar que también tenemos el centro. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cómo llegamos a esta ecuación? A X al cuadrado más B por Y al cuadrado más CX más DX más F es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que buscar el mínimo común denominador. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que es 63. Bueno, pues 63 entre 9 es igual a 7 y 63 entre 7 es igual a 9. Bueno, pues vamos a continuar, realizamos las multiplicaciones. Ya sabemos que esto multiplica a todo lo que hay dentro de los paréntesis. Lo mismo con este término que tenemos aquí. Bueno, pues llegamos a esto. De aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos 7y al cuadrado, que tenemos menos 9x al cuadrado, que tenemos menos 72x, que tenemos más 14y, y luego ya simplemente tenemos que unir estos términos iguales o similares. Bueno, pues obtenemos menos 200. Si os fijáis, bueno, pues ya vemos que el coeficiente numérico de la variable y es positivo y el coeficiente numérico de la variable x es negativo. Por eso, bueno, pues habíamos empleado esta fórmula de aquí. Recordar. Bueno, pues como siempre, repasar bien, muy bien estos dos ejercicios y entender por qué empleamos una fórmula o empleamos otra. Y a partir de ahí, cómo obtenemos estas variables que tenemos aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver sistemas que implican ecuaciones no lineales. Hasta la siguiente.